A principios de diciembre del año pasado vimos a los rebeldes sirios entrando en Damasco, poniéndole fin a la dictadura de Bashar al-Assad. El hombre gobernó el país con mano de hierro desde el año 2000 tras el fallecimiento de su padre, quien había ejercido la presidencia desde 1971. Esto conlleva una serie de consecuencias geopolíticas de las que no vamos a estar hablando. Solamente mencionaremos dos: la pérdida de influencia de Rusia en la zona y el ascenso de Turquía, que ha sido la encargada de proveer de apoyo militar, financiero y logístico a los rebeldes sirios. Tanto es así que tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, Turquía fue el primer país en reabrir su embajada en Damasco. Les cuento esto porque si hay una frase característica de este canal cuando hablo de cosas que están pasando en el presente, esa es: pero esto no siempre fue así. Pero la verdad es que en este caso esa frase no aplica mucho, porque las guerras entre Rusia y Turquía para extender su influencia en Medio Oriente han sido una constante durante los últimos 500 años. Hubo alrededor de 18, de hecho, y en este video estaremos hablando de una de ellas. Luego de la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos, el Imperio ruso se proclamó como sucesor de Roma debido a varios lazos culturales, religiosos y hasta dinásticos, dotándose de la misión de proteger a los cristianos del Levante. Sumado a esto, en Rusia hace mucho frío, cosa que no es noticia para nadie, pero es un detalle muy importante para entender esta historia, porque ven todo ese mar al norte del mapa de Rusia. Está congelado y no sirve para nada durante la mayor parte del año, por lo que durante la etapa del Zarato, Rusia buscaba desesperadamente una salida a algún mar más cálido, lo que consiguió en 1703 durante la Gran Guerra del Norte con la fundación de San Petersburgo. El detalle es que sí, ahora tenían una salida a un mar más cálido que el mar del norte. El problema es que ese mar era el mar Báltico, que podrá ser cálido para estándares rusos, pero sigue siendo helado. Y además, para salir al océano primero hay que pasar por territorios de otros países como Dinamarca. Y aquí es donde entra el Imperio Otomano. Para cuando estalló la Gran Guerra del Norte, Rusia y el Imperio Otomano se habían visto las caras ya en múltiples ocasiones, y Rusia logró anexarse territorios en la mayoría de los casos. Incluso entre 1710 y 1711, en plena Guerra del Norte, Pedro I decidió abrir un segundo frente e invadir territorio otomano abriendo la campaña del Prut, pero fue repelido por las tropas del sultán. Se volvieron a enfrentar entre el 35 y el 39, y en esta ocasión Turquía tuvo que cederle a Sova a Rusia. Al año siguiente hubo una crisis sucesoria en Austria, estalló una guerra en literalmente toda Europa, y Rusia aprovechó para quitarle territorios a Suecia. Luego estalló la Guerra de los 7 años, y pasó todo lo que ya les conté en este video, donde Rusia salió igual que entró, sin ningún cambio territorial, gracias a la incompetencia absoluta de Pedro III. En 1768 Rusia vuelve a invadir los territorios otomanos en Europa y forzó al sultán a reconocer la independencia de Crimea para el 74. 13 años después estalló una nueva guerra en la que el Imperio Otomano se vio obligado a cederle Yedizán a Rusia, y en el transcurso de esta guerra, que duró hasta 1792, los parisinos se rebelaron contra la corona francesa y declararon una república, lo que terminó en la decapitación del rey Luis XVI varios años más tarde, sucediéndose una serie de eventos que terminaron con la llegada al poder en 1799 de este señor, Napoleón Bonaparte, que derrotó a los rusos en Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, cosa que fue aprovechada por los otomanos para deponer a los gobernantes rusófilos de sus estados vasallos en 1806, ganándose una intervención rusa que terminó en 1812, tras la que los otomanos se vieron obligados a cederle Besarabia a los rusos. Las guerras napoleónicas se terminaron tras la batalla de Waterloo en junio de 1815, con el posterior exilio de Napoleón a la isla de Santa Helena. Las ideas liberales y nacionalistas se habían extendido por toda Europa, incluyendo a la que estaba bajo el dominio otomano, musulmán, mientras que la mayoría de habitantes europeos de los Balcanes eran cristianos, particularmente cristianos ortodoxos. Esto les sirvió como excusa a los griegos para justificar su identidad nacional como una completamente diferente a la de los turcos, estallando la guerra de independencia griega en 1821 con las rebeliones en el Peloponeso en el sur y la campaña de Ypsilanti salida desde Rusia, sin permiso ni conocimiento del zar.
Esta historia ya se las conté en el video sobre la independencia de Grecia. Lo importante es que sepan que esta guerra se extendió hasta su reconocimiento como Estado independiente por parte del Imperio Otomano en 1830. Y en ese momento Rusia aprovechó para intervenir en 1828 para quitarle a los otomanos territorios que hoy pertenecen a Georgia, además de algunas ciudades del Mar Negro y el delta del Danubio. En este caso, la participación rusa fue clave para ayudar a Grecia a lograr su independencia, pero para más información está el otro video. Poco a poco, debido a sus constantes derrotas, sus pérdidas de territorio, su inestabilidad interna y su incapacidad para modernizarse, el Imperio Otomano se fue ganando el apodo de el hombre enfermo de Europa. Rusia, como sucesora de Roma y protectora de los cristianos, tenía la misión de recuperar Constantinopla para la cristiandad, y esto lo sabían las potencias occidentales, que veían con miedo el avance ruso en la región. No solo porque veían a Rusia perfectamente capaz de lograr su objetivo en el largo plazo, sino que, debido al estado del Imperio Otomano, un golpe muy fuerte de Rusia podría hacerlo colapsar y desatar un caos en el Medio Oriente, lo que literalmente hicieron los franceses e ingleses menos de un siglo después. Pero bueno, cuando lo hacen ellos no importa porque somos occidentales o algo así, supongo. Rusia quiso anexarse Crimea apoyada por Grecia en 1853, así que el Reino Unido, el Reino de Cerdeña y el Segundo Imperio francés se unieron con los otomanos para evitarlo. Pero no todo le salió mal a Rusia, porque para esa época el ejemplo de Grecia y Serbia se había extendido por toda la región. Este último, si bien no era un país independiente, sí contaba con una amplia autonomía desde 1815, cosa que no tenían otros lugares de la región como Moldavia y Valaquia, que en 1859 se unieron bajo el nombre de Principados Unidos de Moldavia y Valaquia con el apoyo de Rusia. Técnicamente seguían formando parte del Imperio Otomano, pero de facto eran completamente independientes. Tras la Guerra Franco-Prusiana en 1870 y el surgimiento del Imperio Alemán, en el año 73 se proclamó la Liga de los Tres Emperadores con el Kaiser Guillermo I de Alemania, el Emperador Francisco José I de Austria-Hungría y el Zar Alejandro II de Rusia, con el propósito de evitar el avance del liberalismo por la región. Sumado a esto, en 1875 los bosnios se levantaron contra el gobierno otomano y los búlgaros hicieron lo mismo al año siguiente. Ambos movimientos fueron duramente reprimidos y se ganaron la condena de todas las potencias europeas. Pero la que más protestó fue, obviamente, Rusia. Para 1976, Serbia y Montenegro le declararon la guerra al Imperio Otomano, pero también fueron reprimidos. Y debido a las tensiones, en diciembre de ese mismo año se convocó una conferencia en Constantinopla para evitar el estallido de una guerra, asistiendo Italia, Austria-Hungría, el Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, quien abogó por el derecho de los búlgaros a tener su propio estado, unificando todos los territorios de mayoría búlgara. Sin embargo, el Reino Unido se opuso y los otomanos rechazaron la idea con el apoyo secreto del Reino Unido. El 23 de diciembre, los turcos tuvieron que ceder a las presiones de sus grupos internos y promulgar una constitución, derogando la ley islámica e intentando integrar los territorios cristianos de Europa en igualdad de condiciones. Pero ya era demasiado tarde debido a las masacres que habían perpetrado en los Balcanes. Alemania sugería que los turcos debían retirarse definitivamente de la zona, mientras que Rusia acumulaba tropas en toda la frontera con el Imperio Otomano y se preparaba para las rupturas de las negociaciones. Cosa que finalmente ocurrió el 24 de abril de 1877, cuando Rusia le declaró la guerra al Imperio Otomano. Al inicio de la guerra, Rusia destruyó todas las embarcaciones otomanas en el río Danubio, y en julio consiguieron dominar el paso de Shipka, que actualmente está en territorio búlgaro, y a principios del verano asediaron la ciudad de Pleven, con apoyo de las tropas rumanas que se unirían varios días más tarde. Las tropas pudieron repeler a las fuerzas otomanas enviadas desde Constantinopla que buscaban romper el asedio, logrando entrar a la ciudad el 10 de diciembre de 1877 gracias a que los habitantes terminaron capitulando por hambre. Y el 15 el ejército serbio empezó a avanzar hacia el sur, logrando tomar varias ciudades y pueblos de mayoría musulmana y poniendo bajo asedio la ciudad de Nis, asedio que se rompió el 10 de enero de 1878. Los serbios se dividieron y una columna marchó a tomar Kosovo, donde los albaneses defendieron el dominio otomano repeliendo el ataque serbio, quienes solo lograron tomar el norte, mientras que la otra columna se dirigió a tomar Pristina, pero no pudieron hacer mucho porque justo en ese momento se declaró el armisticio. En cuanto a Bulgaria, los rusos habían logrado tomar
Sofía el 4 de enero, y para el 19 entraron en Adrianópolis, a menos de 250 kilómetros de Constantinopla, ciudad a cuyos muros llegaron los rusos el 30 de enero. Así que a los otomanos no les quedó más remedio que solicitar un armisticio sin mediación de ninguna potencia extranjera. Rusia esta vez se negó e intentó tomar Constantinopla, y el Imperio Británico decidió intervenir enviando a la Royal Navy a apoyar a los otomanos, forzando a Rusia a negociar. El 3 de marzo de 1878 se firmó el Tratado de San Estéfano, que fue impuesto unilateralmente por los rusos a los otomanos. Aquí se reconocían las independencias de Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria, siendo el caso más particular el de este último país porque le otorgaron territorios que llegaban hasta el mar Egeo, cortando en dos los dominios europeos del Imperio Otomano. Rumania cedió Besarabia a Rusia y Bosnia y Herzegovina pasó a ser una provincia autónoma. A su vez, el sultán debía autorizar la seguridad de todos sus súbditos cristianos. Al Reino Unido y el Imperio Austrohúngaro no les gustó el resultado del tratado, que podía fomentar el nacionalismo eslavo y convertir a Bulgaria en un estado títere de Rusia en la región. Además, Serbia y Grecia también protestaron por verse perjudicados en la repartición de territorios. Así que, para evitar más derramamiento de sangre y para que todos estuvieran conformes, se convocó un congreso en Berlín el 13 de junio para modificar el Tratado de San Estéfano. Esta vez asistieron el Reino Unido, Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Reino de Italia y, claramente, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Además, Grecia, Serbia, Rumania y Montenegro enviaron delegados, pero no eran parte del Congreso. ¿Me estás diciendo que los principales afectados en el asunto no tenían ningún tipo de decisión sobre los territorios que les iban a otorgar, mientras que las principales potencias europeas decidirían todo según sus intereses sin tomar en cuenta la mejor opción para la población local? Sí, eso es precisamente lo que estoy diciendo, y mejor que se acostumbren porque dentro de poco viene el video del reparto de África. Bulgaria fue dividida en dos, una parte se integró en la Rumelia Oriental Otomana y la otra fue convertida en un principado con bastante autonomía, pero que seguía estando bajo control otomano. Macedonia también volvió a ser otomana, pero los búlgaros de ambas partes no renunciaron a la idea de volver a las fronteras otorgadas por el Tratado de San Estéfano. Montenegro y Serbia conservaron su independencia con menos territorio que antes y sin continuidad territorial, debido a que habían sido divididas por un corredor que pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro, que también se anexó Bosnia y Herzegovina. En cuanto a Rumania, aún tuvo que ceder el sur de Besarabia y a cambio recibió Dobruja, igual que en el tratado anterior. Chipre pasó a estar bajo control británico porque esa gente nunca se puede perder la oportunidad de sacar algo de algún país que esté pasando por una etapa extremadamente difícil a pesar de que sea su aliado. A Rusia le reconocieron la posesión de los oblasts de Kars y Batumi, y a Francia e Italia les aseguraron la posibilidad de ocupar Túnez y la Tripolitania, o lo que es lo mismo, la actual Libia. Pero la cosa no se acaba aquí. Gracias a la intervención alemana en el conflicto y a la ayuda del Imperio Otomano por parte de Francia y el Reino Unido, el sentimiento antioccidental creció en las poblaciones eslavas. De hecho, se llegó a utilizar el recuerdo del saqueo a Constantinopla durante la Cuarta Cruzada como recordatorio de que la única aliada de los eslavos era Rusia, y no podían contar con Occidente. Pero sin dudas, las mayores consecuencias morales de esta guerra fueron, primero, la expansión del sentimiento específicamente anti-alemán y anti-Bismarck entre los eslavos; segundo, la cercanía de los pueblos eslavos a Rusia, que se mantiene hasta hoy en algunos casos, especialmente en el de Serbia; y por último, pero no menos importante, la expansión del paneslavismo y el nacionalismo eslavo, que daría mucho de qué hablar unas décadas más tarde. Y aquí terminamos con la guerra ruso-turca de 1877 a 1878. Pero ¿por qué decidí hablarles sobre esta en específico si hubo 18? Bueno, para empezar, porque esta es la penúltima. La siguiente guerra ruso-turca se daría dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, donde además ambos imperios colapsaron, y no cuenta porque bueno, fue un conflicto mundial, no fue solo entre ellos dos. Y la segunda razón, que es la más importante, es que esta guerra fue la que tuvo las consecuencias más grandes. Las guerras anteriores solo fueron intentos rusos por anexar más territorio. Cuando Rusia ganaba, se anexaba algunos, pero cuando perdía, el Imperio Otomano simplemente había logrado defenderse y ya. Pero en esta guerra estamos hablando del nacimiento de
países enteros, de una reconfiguración absoluta de lo que terminó siendo la región de los Balcanes, que terminó siendo la semilla de lo que serían las dos guerras de los Balcanes de la década de 1910, que terminaron dando paso a la Primera Guerra Mundial, guerra que, por si no lo recuerdan, terminó estallando gracias a un conflicto en los Balcanes, y cuya serie en este canal está cada vez más cerca. Si les gustó el video, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios y díganme de qué otro tema les gustaría que hable en el canal. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, suscríbete también a mi canal secundario y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.